Tzfat es una de las 4 ciudades sagradas para el judaísmo, junto con Jerusalén, Hebrón y Tiberia. El nombre Tzfat es un acrónimo formado por las iniciales de 3 palabras en hebreo, que son tzitzit, tfilín y pea. Estamos en Tzfat, que es la ciudad de la Cábala. ¿Qué significa Cábala? Si lo traducís literalmente en hebreo moderno, Cábala o Kabbalah significa recepción. Vos vas a la recepción de un hotel, estás en la Cábala del hotel. Vas a un supermercado, un restaurante, una farmacia, pagas con tu dinero, te devuelven una boleta, un recibo. ¿Tenés la Cábala? Sí, es cierto. Lo que pasa es que aquí en este contexto precisamente nos referimos a otra cosa. Cuando hablamos de Kabbalah en un sentido más religioso, en un sentido más tradicional, nos referimos a qué recepción. No a una boleta de restaurante, sino a recepción que tuvo lugar en el monte Sinaí. Cuando el pueblo judío llegó al monte Sinaí, ahí tuvo lugar una recepción. ¿Qué es esa recepción? ¿Cuál es esa Kabbalah? La entrega de la Torá. Y cuando hablamos de que en Tzfat, en el siglo XVI, se desarrolla la Kabbalah, nos referimos al estudio más profundo y más secreto de esa recepción que tuvo lugar en el monte Sinaí, y por tanto estaríamos hablando del misticismo. Estás hablando de estudio de lo oculto, de lo secreto, de lo profundo. Tratá de llevarlo un poco más a tierra, danos un ejemplo. A ver, por ejemplo, tenemos en la Cábala luriana, que es la que desarrolla el rabino Isaac Luria aquí en Tzfat en el siglo XVI, un concepto que se llama la teoría del Tzimtzum. Y el concepto dice lo siguiente: Dios quiere crear el mundo. El tema es que como Dios es la totalidad, lo es todo, es el Ein Sof, es el infinito, Dios está ocupando la totalidad del espacio, son términos muy filosóficos y muy cósmicos, y entonces no hay lugar para la creación, ya que Dios ocupa el todo. Y entonces el concepto del Tzimtzum lo que viene a decir es que Dios se contrae a sí mismo para liberar un espacio en el cual pueda el mundo ser creado. Es decir, que la Kabbalah, entre otras cosas, lo que estudia es la creación, cómo fue creado el mundo y también cómo va a acabar. Y aquí entramos también en otro concepto muy importante de la Cábala, que es el de Tikkun Olam, o la reparación o la restauración del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la Cábala sitúa al hombre en el centro del proceso restaurador. El hombre es responsable de lo que suceda por sus propias acciones. Entramos en un campo ya de la Cábala práctica, y ya no es Dios el único responsable de lo que pase, porque el hombre puede influir con sus actos en lo que pasa en este mundo. Y por eso, cuando hablamos de que hay que hacer Tikkun Olam, el restaurador no es Dios, sino el hombre. ¿Cómo se hace eso en términos cabalísticos del siglo XVI? Cumpliendo preceptos, estudiando religión, leyendo la Torá, haciendo buenas acciones, lo que se llama en hebreo Gmilut Hasadim, viviendo en la tierra de Israel. Hay un montón de formas de hacer Tikkun Olam para llegar a esa conexión ultimativa entre el hombre y Dios y poder de esa manera influenciar en lo que pasa en el mundo. En el siglo XVI, cuando se asientan los cabalistas aquí en la ciudad de Tzfat, todavía no existía en el pueblo judío eso que nosotros hoy en día llamamos de forma oficial la recepción del Shabbat o el Kabbalat Shabbat. No existía. Es en el siglo XVI, cuando llegan aquí los cabalistas, que inventan
para el judaísmo, la ceremonia de recepción del sábado, la ceremonia de recepción del Kabbalat Shabbat, los discípulos del rabino Isaac Luria salían a este lugar, que en aquella época era un campo que estaba al aire libre, y recibían ellos, todos juntos, el Kabbalat Shabbat en el campo al aire libre, no iban a ninguna sinagoga. Y cuenta una tradición, una historia de aquí de Tzfat, que en un momento dado, un viernes a la tarde, está el sol a punto de ponerse, están todos aquí reunidos, el rabí Isaac Luria con los cabalistas que eran contemporáneos en Tzfat en su misma época, y de repente el rabino Isaac Luria se da media vuelta, los mira a todos y les pregunta: ¿quién de ustedes quiere venir conmigo a celebrar el Kabbalat Shabbat a Jerusalén? Los rabinos se quedan mirando, los cabalistas entre ellos, como que no les parece una buena idea, empiezan a decir: hay que ir a avisarle a la mujer, rabino, mire qué hora es, está el sol a punto de ponerse, vamos a llegar tarde, un bocadillo para el camino, mejor lo dejamos para la semana que viene. El rabino Isaac Luria en ese momento se da vuelta y les dice: todos ustedes ahora perdieron la oportunidad. Si hubiesen estado de acuerdo en venir conmigo a recibir el Shabbat en Jerusalén, hubiésemos traído con nosotros al Mesías. La terminología que utiliza el rabino es súper importante. Él no dice hubiese llegado el Mesías, él dice hubiésemos traído con nosotros al Mesías. Siempre en la historia del pueblo judío, y por lo menos desde hace 2000 años, se está esperando al Mesías. No en vano el cristianismo decide aplicar este concepto a la figura de Jesús, porque es un concepto que acompaña al pueblo judío desde hace por lo menos 2000 años. Pero nunca en la historia, hasta el siglo XVI en Tzfat, había una relación directa entre las acciones de una persona y el hecho de que el Mesías puede llegar antes o después. Se relaciona con el hecho de Tikkun Olam, con la centralidad del hombre. Podríamos considerar incluso que es un concepto humanista, el hecho de que aquí las acciones del hombre influyen en el destino de las personas. No hace muchos años, aquí en esta casa de aquí, de una de las calles de Tzfat, salía cada tarde una señora muy mayor, llamada la abuela Yochebed, en hebreo Savta Yochebed, y cada tarde, después de comer, la señora salía con su silla y se sentaba aquí, con una taza de té y una taza de café, y esperaba, se hacía de noche, la señora miraba a la izquierda, miraba a la derecha, volcaba el té, volcaba el café y entraba a su casa. Al día siguiente lo mismo. Salía la señora después de comer con su silla, se sentaba aquí con una taza de té y una taza de café y esperaba. Vienen y le preguntan: abuela, ¿a quién estás esperando? ¿Todo bien contigo? Estoy esperando al Mashiach. ¿Y por qué la señora estaba esperando precisamente aquí, en este lugar? Hay una tradición en Tzfat que dice que cuando el Mesías venga al mundo y haga todo lo que tenga que hacer, antes de llegar a Jerusalén, el Mesías primero va a aparecer en Tzfat. Y la tradición, que es una tradición local en Tzfat, dice que la calle por la que va a salir el Mesías es precisamente esta calle de aquí. Y por eso la señora cada tarde se sentaba aquí a esperar al Mesías que salga por esta calle. Cuando le preguntan: ¿y por qué una taza de té y una taza de café? Bueno, porque yo no sé lo que le gusta, decía.